Mi nombre es Rubén Corrada, soy director de alabanza en The Heights en español. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y esta mañana vamos a seguir profundizando más en un texto que hemos estado estudiando en nuestras comunidades. ¿Qué texto estudiamos hoy en nuestras comunidades? Lucas 10, una historia que puede ser tal vez una de las más conocidas en el Nuevo Testamento, una de las historias que contó Jesús, que dijimos que forma parte de las parábolas. Y hemos estado estudiando estas parábolas porque estamos repasando todas las 5 Cs que todo discípulo debe entender. La primera de ellas la vimos la semana pasada, que es la C de la conversión. Hoy veremos cómo se relaciona esa primera C de conversión con la C de comunidad. Ahora es probable que muchos de ustedes hayamos, y yo también me incluyo en esto, hayamos escuchado alguna vez a alguien que piensa o cree que todos somos hijos de Dios, que Dios es el Padre de todos, que todos somos sus hijos y que somos parte de una hermandad universal. Sin embargo, tenemos que aclarar algo. En el Nuevo Testamento, la hermandad, esta hermandad, que nosotros la conocemos como iglesia, está formada por aquellos que están en Cristo. Cristo es el único hijo engendrado del Padre. Y Él es el hermano mayor de estos creyentes o de estos discípulos. La única manera de ingresar a esta comunidad, a esta hermandad, es que alguien te adopte. En este caso, que Dios te adopte. Las personas que no creen en Jesús no forman parte de esta hermandad. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 13. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero todos los que, ¿qué? Los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿lo puedes decir otra vez? Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de ¿quién? Así que vemos que no hay una hermandad universal, pero lo que sí hay es un vecindario universal. ¿Vecindario? Bueno, neighborhood, si queremos ponerle nuestra palabra en inglés. Sí hay un vecindario universal. Vamos a ir a nuestro texto, el cual estudiamos en esta mañana en nuestras comunidades. Ya me dijeron Lucas 10, versículos del 25 al 37. Y vamos a ir avanzando versículo por versículo para ver qué nos enseña la palabra de Dios en esta mañana. El primer punto del mensaje de esta mañana es el intérprete de la ley y el maestro. Recuerda que para poder interpretar, aplicar una parábola, siempre tenemos que investigar un poco más sobre el contexto, el escenario, el trasfondo, lo que está pasando. Y este primer versículo, versículo 25, no es parte de la parábola, pero sí es parte del contexto, es parte del escenario. Mira lo que dice el versículo 25. Cierto, y ayúdame por favor, en la pantalla vas a ver algunas palabras que están en negrillas, ¿sí? Cierto, intérprete de la ley, se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Wow, un experto en la ley. Aquí en nuestro texto dice un intérprete de la ley. Algunas otras traducciones lo ponen como doctor o experto en la ley. Pero tenemos que pensar en algo cuando él está haciendo esta pregunta. Porque él no está preguntando cómo puedo llegar al cielo después de morir. Eso es no lo que él está preguntando aquí. Cuando él dice esa pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Más bien está preguntando sobre heredar la vida eterna en esta vida. Aparte de la venida de Jesucristo, en ese momento, recordemos que va a haber una segunda venida de Jesucristo. Y él está pensando en esa segunda venida cuando él venga con el reino de Dios. Aunque Jesucristo, cuando empezó a predicar el evangelio, ¿qué es lo primero que dijo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este intérprete de la ley no se quería quedar fuera. Él dice, bueno, ¿y cómo puedo hacer para formar parte de ese reino? Otra vez, no está pensando necesariamente, ok, voy a morir y qué puedo hacer para ir al cielo. Pero sí, ¿cómo puedo hacer o qué necesito hacer para formar parte de este nuevo reino de Dios? Que en las promesas del Antiguo Testamento vendría en el futuro. Así que esta pregunta que quiere poner y tiene el propósito de poner a Jesucristo a prueba, está diciendo, bueno, vamos a ver si el tipo de reino que tú estás inaugurando
¿Coincide con lo que dice la Escritura o no coincide? ¿Realmente estás programando un mensaje de algo que refuerza o confirma las promesas que Dios le hizo a Israel o es algo totalmente contrario? Ahora miren, qué bonita forma de responder de Jesucristo. En el siguiente versículo, en el versículo 26, vemos cómo respondió Jesucristo. Y él respondió con una pregunta. Yo no sé si algunos padres aquí alguna vez han hecho eso a sus hijos. Les hacen una pregunta, oye papá, ¿y por qué esto? Y tú dices, ¿y para qué quieres saber? Es como que, entonces antes de contestar, tú les hiciste otra pregunta, ¿no? Bueno, eso lo aprendimos de Jesús, nada. No, pero fíjate cómo Jesucristo está ahí y dice, ok, él sabía que el intérprete de la ley lo quería poner a prueba. Entonces Jesús le dijo en el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Bueno, recuerda que este hombre que está poniendo a prueba a Jesús tiene una característica, es un experto. ¿Quién sabe del tema? Él. Y le está preguntando ¿a quién? A Jesús. Claro, cuando él le pregunta a Jesús, se refiere a él como maestro. Pero este intercambio entre un experto y alguien que no es experto no es común. Normalmente se espera que la persona común le pregunta al experto, pero entonces vean la manera en la que Jesucristo está respondiendo. ¿Qué dices tú? Tú eres el experto en la ley. ¿Qué dice la ley? No qué digo yo, ¿qué dice la ley? Vamos a ver entonces cómo respondió el experto. Versículo 27. Respondiendo él dijo, al Señor tu Dios con todo tú, y con toda tú, y con toda tú, y con toda tú, y a tu prójimo. Muy bien. Entonces yo me imagino, yo soy el experto, vengo a poner a prueba a Jesús, él me pregunta a mí de regreso, y yo digo, híjole, ¿y si me equivoco? Bueno, hay un riesgo, pero él se anima a responder y responde con esto. ¿De dónde toma él su respuesta? Está tomando su respuesta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era experto en la ley. ¿Dónde está la ley? En el Antiguo Testamento. Tiene que regresar a lo que él tiene. No tenían la Biblia como la tenemos tú y yo hoy en día. Pero también hay otras porciones en los evangelios donde vemos que Jesús, siempre que es cuestionado, cuando le dicen, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Él ya había tenido esta discusión con otras personas. Y él siempre dijo, hay un principal mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, pero hay otro que va con él. ¿Cuál es el otro mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora mira cómo le dice Jesucristo. Entonces, versículo 28. Entonces Jesús le dijo, ¿has respondido? Ahora quiero sentir más emoción, hermanos. ¿Has respondido? Eso. Y eso nos gusta. Cuando vamos a hacer un examen y te hacen una pregunta, dices, espero haber puesto la respuesta correcta. Tú no haces el examen pensando que vas a poner la respuesta incorrecta, ¿verdad? Entonces Jesucristo está diciendo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Entonces, otra vez, piensa en esto. Un erudito, un experto en la ley, vamos a llamarle un abogado, si lo queremos poner así. Alguien instruido en las Escrituras se presenta con Jesús, que es un laico, y le dice qué debo hacer para heredar la vida eterna. Y que un teólogo le pregunte a un laico sobre el camino hacia la vida eterna no era algo común, no lo harías. Pero el experto responde entonces con el Shema, Deuteronomio capítulo 6. Y también el agregado que está más adelante en Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el intérprete de la ley, este experto, entendía lo que la ley demandaba, una total devoción a Dios y el amor al prójimo. Jesús le dijo, has dado la respuesta correcta. Pero no solamente bastaba con dar la respuesta, ¿ok? Ya la sabes, la respuesta la tienes, lo sabes. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacerlo. Hazlo y vivirás. Y entonces, ¿qué actitud toma el abogado? Si ya está diciendo, ok, ya tengo el conocimiento teológico y entonces estoy viendo que lo que Jesús está ofreciendo se corresponde con lo que dice la Biblia, con lo que dice el texto bíblico. Entonces lo que Jesús está ofreciendo, este nuevo reino, está pegado a las Escrituras. Pero entonces el experto, y pasamos a nuestro segundo punto de esta mañana, porque el maestro va a responder quién es el prójimo. Eso es la siguiente la porción de esta historia que estamos leyendo. Porque este doble mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo
no se puede separar. Tú no puedes decir, yo sí amo a Dios, pero no amo a los demás. No se puede separar. Esta dimensión vertical tiene que traducirse en una dimensión horizontal. Tú amas a Dios, pero entonces eso tiene que ver reflejado en el amor al prójimo. Así que hace una pregunta adicional el experto. Dice, aprovechando que tengo aquí al maestro, pues le voy a preguntar, ¿no? Versículo 29. Pero queriendo él. Muy bien, porque él seguramente dice, ¿y quién es? Ok, ya lo sé, hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo. Pero ¿y quién es? Cuando dice que quiere justificarse, recuerda que para poder entrar en el reino de Dios, solo los justos heredarán la tierra. Así que cuando dice que él quería justificarse, lo único que quería decir es, yo he amado a Dios, yo he amado al prójimo. Y lo he hecho en base a lo que dice la ley. Pues es el experto en la ley y él va a saber si está cumpliendo o no está cumpliendo. Y en un sentido está diciendo, bueno, sí lo he hecho bien, ¿no? ¿O quién es el prójimo? Yo me he equivocado. Así que Jesucristo tiene que responder y tiene que responder de una manera que probablemente no nos imaginábamos. Porque entonces empieza a contar una historia. Y dice, es momento de contar una historia. Entonces vamos a ver a partir del versículo número 30. Jesús le respondió, cierto hombre y los cuales después de despojarlo y darle golpes se fueron. Por casualidad bajaba por aquel camino y cuando lo vio, del mismo modo también gracias. Cuando llegó al lugar y lo vio, pero que iba de viaje, llegó a donde él estaba. Y cuando lo vio, acercándose, le vendó, derramando aceite y vino sobre ellas, sobre su propia cabalgadura, a un mesón. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo. Y todo lo demás que gaste, estaría padre, ¿no? Que te dijera, necesito atención médica. Y te dijeran, bueno, necesito ir al hospital. Y alguien va a pagar por ti la cuenta del hospital. ¿Cuánto? Lo que sea. Alguien más lo va a pagar por ti. Wow. Yo sí iría, porque tú dices, necesito ir a la atención médica y la consulta cuánto me va a costar y las medicinas y luego la medicina no hay, en México decimos, no hay genérico intercambiable, o sea que no es el medicamento de patente, pero es más barato, ¿no? Pero tiene los mismos compuestos de tu medicina y ahí estás, ¿no? A veces así somos, pero con la salud ahí sí escatimamos, ¿no? Con otras cosas no, pero ahí sí. Pero este hombre, y vamos a ver algunos elementos que probablemente no vimos en la clase. Pero Jesucristo está hablando de un hombre que sufrió una experiencia nada agradable y quiero que esta mañana analicemos cómo es que las diferentes personas interactuaron con este herido, con esta persona, este viajero que fue asaltado. Entonces, en primer lugar, meditemos que este hombre, para el experto de la ley, solamente fue un tema de discusión. ¿Por qué? Porque para el hombre fue, ok, hay un hombre que viajó y, ok, no lo conozco, no es real, tal vez, me están contando una historia. Solamente fue un tema de discusión, ok, no es real, no pasa nada. Para los ladrones en la historia, este hombre fue un objeto de explotación. No se conformaron solamente con pedirle su dinero. Aparte le dieron una golpiza, que dice que lo dejaron medio muerto. ¿Cómo fue la interacción con el sacerdote y con el levita, con los líderes religiosos que se esperaba que tuvieran otro tipo de actitud? Para ellos este hombre era un problema que tenían que evitar. Lo vieron y ¿qué hicieron? Me paso del otro lado, ¿no? Cuando vas caminando aquí por el pasillo de la iglesia, ves que viene alguien que no quiere saludar, entonces dices, no, mejor, aunque me cueste más trabajo, me voy a dar la vuelta hasta por allá. Aunque ahorita me dé frío, me paso por afuera en vez de encontrármelo en el pasillo, ¿no? Ellos tenían un problema y lo quisieron evitar. Y tenemos en último lugar un samaritano, que fue el único que trató a esta persona como alguien a la que se debía amar.
Así que, ¿qué lecciones obtenemos de esta palabra, de esta parábola? Bueno, la primera lección que aprendemos es que quien ama no busca límites, sino oportunidad. Hay frase célebre, ¿no? No, aquí van a aparecer algunas frases. La respuesta de Jesús muestra que quien ama, repítelo, no busca límites, sino, ¿y qué estaba buscando el levita, el intérprete de la ley? ¿Qué estaba buscando? El límite. ¿Hasta dónde? Ok, tengo que amar, pero ¿a todos? Sí hay algunas restricciones, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de las lecciones que encontramos en esta parábola. La primera de ellas podría ser que la carencia del amor es a menudo fácil de justificar. ¿Por qué no amas? Bueno, porque pues, no es a todos, ¿no? Porque me puedo meter en problemas. Estamos comentando en la clase, ¿no? Cómo se ha dado a veces en algunos países la práctica de provocar un accidente, te bajas de tu coche y ahí es cuando aprovechan para asaltarte. Entonces, a veces cuando hay un accidente no te quieres bajar, prefieres quedarte con tu golpe o con tu accidente y ya seguir. ¿Por qué? Porque hay gente que actúa de una manera mala, ¿no? Pero aquí nos está enseñando que a veces es fácil justificar cuando hay una carencia de amor. ¿Pero por qué me voy a parar? ¿Pero por qué le voy a preguntar? ¿Por qué lo voy a ayudar? A esta carencia de amor no es buena, pero es fácil de justificar. Bueno, pero es que no viene a la iglesia, entonces no tengo por qué amarlo. Bueno, es que no es mi vecino, es un conocido de un amigo, pero no tendría yo por qué ayudarlo. En segundo lugar, otra lección que podemos aprender y obtener de esta parábola es que nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad, sin importar la raza, su credo o su procedencia social. Jesucristo está diciendo, esta persona es un samaritano, es alguien segregado, alguien rechazado de la sociedad, pero este que está rechazado, él es el que está mostrando esta compasión. Así que no hay límites. No hay límites para actuar como un prójimo. Y en tercer lugar, que amar significa hacer algo para suplir la necesidad de alguien. No hay una razón justificada para que tú o yo nos neguemos a brindar ayuda. A lo mejor puedes pensar, bueno, es que voy a salir afectado. ¿El samaritano pensó en eso? Él iba de viaje, él estaba haciendo sus cosas, ya tenía sus planes. Podría haber dicho, oye, bueno, sí, pero estoy muy ocupado. Oye, si estás herido, mira, pues aquí tengo unas monedas, ahí si puedes, llega tú ahí adelantito a 3 kilómetros, hay un motel o un hotel o un mesón, ahí te van a atender. Y él se tomó el tiempo, usó sus recursos, se preocupó por esta persona. Porque como ustedes lo vieron en la historia, no solamente se encargó de llevarlo al mesón, lo llevó al mesón, pagó por él, al día siguiente dice, bueno, veo que en un día no va a quedar listo, así que cuando yo regrese, si te debe algo, se hace otro gasto y yo lo voy a cubrir. Así que era una persona que estaba comprometida. Porque la verdadera compasión implica sacrificio y cuidado práctico por los demás. No puedes decir, voy a mostrar compasión. Bueno, ¿por qué? Porque sentí feo. Es que lo vi también, sentí feo. Es que pobrecito está sufriendo algo muy feo. ¿Y qué estás haciendo tú por ayudarlo? No, pues estoy orando. No estoy diciendo que esté mal que tú ores por otra persona que está sufriendo. Pero ¿qué estás haciendo? Porque probablemente sí, intelectualmente sabemos que tenemos que amarlo. Lo sabemos. Pero ¿qué estamos haciendo? El intérprete de la ley lo sabía. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que Dios estaba pidiendo. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero él estaba poniendo límites. ¿A todos? ¿Realmente a todos? Y Jesús estaba trasladando la responsabilidad a nosotros. Porque cuando pregunta, ¿y quién es mi prójimo? No le dijo, ¿tú quién crees? No, le dijo, ¿cuál fue la pregunta que hizo Jesús después de contar la historia? Mira, vamos a ver ahí, versículo 36. Ya nos estamos acercando a la conclusión y el mandato del maestro. Versículo 36. ¿Cuál de estos tres, la pregunta, piensas tú que qué? Demostró ser del que cayó en manos de los salteadores. Esa es la pregunta. Hay 3 opciones. Opción A, opción B, opción C. Para los que crecimos con Chabelo en la televisión, te acordarás de la catapixia, ¿no?
¿Quieres lo que tengo en mi bolsa de él? Bueno, pero aquí nada más tiene 3 opciones. Nada más tienes 3. Sacerdote, levita o samaritano. Yo creo que el intérprete de la ley dijo, híjole, eso está difícil. ¿Más difícil que la otra? Probablemente no, pero fíjate la respuesta de este experto en la ley. Versículo 37. El intérprete de la ley le respondió, ¿el que qué? El que tuvo misericordia de él. ¿Por qué no dijo, pues el samaritano? ¿Por qué? Ya había esta enemistad entre estos pueblos, ¿no? Con tal de no decir el samaritano, prefirió decir el que tuvo misericordia de él. Pero también hay algo interesante en esta respuesta. Porque Jesús está explicando quién es mi prójimo. Y Jesús está preguntando, ¿y quién demostró ser prójimo? No es quién es tu prójimo. ¿Tú estás demostrando ser prójimo de otra persona? Claro, ahorita no me metí en la definición de qué es un prójimo pero digamos tu vecino. En vez de si no queremos utilizar la palabra prójimo, digamos vecino. Y se ocupaba que en la época de Israel, en el Antiguo Testamento, pues vivían en comunidades, no tenían bardas como las que conocemos hoy en día, ni las rejas, barda perimetral, cámaras de seguridad, todo así protegido para que nadie se pase de tu lado, de tu propiedad. No había nada de eso. Así que el vecino podía cruzarse por tu jardín, o pasar por la parte de atrás, o tú pasarte por, casi voy a atravesar por la cocina del vecino porque tengo que pasar del otro lado. Entonces, no había estos límites que nosotros conocemos ahora, ¿ok? Entonces sí que el vecino tenían más libertades, o convivían de una manera diferente a como convivimos hoy con nuestros vecinos. Pero este prójimo, entonces no es otra persona. ¿Quién es el que tiene que demostrar ser prójimo de otro? Qué bueno que dijeron yo. Sí, nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Quién es mi prójimo? No. Tú tienes que demostrar ser el prójimo de alguien más. ¿Cómo lo vas a demostrar? Porque otra vez, yo lo puedo creer, lo puedo saber, ya lo toma, siempre doy la respuesta correcta. En de la comunidad bíblica, siempre que me preguntan, yo soy el que dice todas las respuestas, nunca me equivoco. Ok, entonces la parte intelectual ya la tienes, bien. Vamos a pasar a la parte práctica. Híjole, ahí es donde empezamos nosotros mismos a poner los peros. Porque para este experto de las leyes judías, la persona que parecía actuar como debería era el samaritano. No quería decirlo por la misma enemistad que tenían entre ellos, ni siquiera seguramente decían, no, es que yo no puedo decir o pronunciar esa palabra, ¿no? Pero su actitud de experto traicionó su falta de amor. Lo que él ya sabía que es lo que la ley estaba mandando. Eso es lo que dice, sí, yo sé que eso es lo que tengo que hacer. Pero con esa persona es imposible. O sea, ya me imagino que algunos de ustedes están así, ¿no? Sí, Dios me pide amarlo, pero es que no lo puedo amar como mi prójimo. Bueno, no lo ames como a tu prójimo, ámalo como a tu enemigo. Oh, dije como a tu enemigo. Bueno, en este caso porque los samaritanos eran considerados el enemigo, ¿no? Pero el enemigo es el que te está amando. Entonces, si no puedes amarlo como amigo, ámalo como enemigo, pero ámalo. Eso es lo que nos está desafiando el Señor en esta mañana. Porque estamos repasando la sed de comunidad. Y cuando tú llegas a esta comunidad de creyentes, probablemente haya gente, no toda la gente te va a caer bien. Ni tú le vas a caer bien a toda la gente. Digo, por si pensabas que tú eres el que nos está haciendo el favor aquí de enriquecer este lugar, ¿no? Porque me acuerdo de una persona que decía, no, es que yo estoy buscando la iglesia perfecta y entonces yo me voy a ir de esta iglesia porque esta iglesia no es perfecta. Entonces me acuerdo que el pastor le dijo a esa persona, le dice, bueno, por favor, cuando la encuentres, nada más te voy a pedir un favor. No te vayas ahí. Porque la vas a echar a perder. Sí, ahí está la iglesia perfecta, pero seguramente tú vas a ir a echarlo a perder todo, ¿no? Otra vez, a veces nos enfocamos en lo que los demás hacen o no hacen. Y Jesús está poniendo el enfoque. No te enfoques en quién es tu prójimo. Tú. Examínate a ti mismo. ¿Qué estás haciendo tú? En esta historia Jesús nos está diciendo además, y no solamente nos está diciendo que tratemos a las personas que han sido perjudicadas o que están en necesidad con misericordia y compasión.
Dice, bueno, eso es lo que está diciendo. Pero es que no solamente nos está diciendo eso. Él está respondiendo, ¿quién es mi prójimo? Otra vez, el enfoque no está en los demás. ¿En quién está el enfoque? Está en nosotros. ¿Hay límites étnicos, geográficos en el vecindario de Dios? No hay límites. Pero otra cosa que tenemos que reflexionar es que, y tenemos que pensar en esto, hermanos, la iglesia no debe ser un museo para los santos, sino un hospital para los desvalidos. Tú y yo llegamos aquí rotos, y seguramente algunos todavía estamos rotos. Pero lamentablemente los cristianos tenemos fama de ser los únicos ejércitos que rematan a sus soldados heridos. Me da pena decirlo, hermanos, pero simplemente porque cuando entramos a formar parte de una comunidad, lo que menos nos importa es cómo te puedo ayudar. Piensa otra vez en este hombre que sin deberla ni temerla va en un camino, es golpeado, queda ahí medio muerto, como seguramente tú y yo espiritualmente quedamos después de ser heridos por el pecado. Y los que nos deberían de pasar a ayudar y decir, yo te puedo ayudar, no hicieron nada. Pero hubo otra persona, y fíjate qué hermoso, porque cuando Jesús está describiendo a este samaritano, está describiendo a Dios. Porque ¿quién es clemente y misericordioso? Es Dios. ¿Quién venda nuestras heridas? Es Dios. Él es el único que puede sanar esa herida que tenemos tú y yo de pecado. Porque todo esto que sufrimos, cuando hablamos de una herida, no estoy diciendo, es que me dejó, ¿no? Es que rompió conmigo mi novia, estoy triste, ¿no? O sea, si eso es una herida emocional, lo entiendo, pero no es del tipo de herida que está mencionando aquí. A lo mejor sí es cierto, tú fuiste traicionado y has pasado por seguramente situaciones complicadas en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu país. No estoy haciendo menos eso, hermano. Pero lo que sí necesitas entender es que tú y yo teníamos una herida mortal. Y Jesucristo vino a esta tierra y dijo, ¿cuánto es? ¿Se debe algo? Sí. Yo lo pago. Lo acabamos de cantar hace rato. Y Jesucristo estuvo dispuesto a pagarlo. ¿Qué leemos en Filipenses? No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que hizo, se despojó a sí mismo. Y se entregó por nosotros, hermanos. La misma entrega que estamos viendo en este hombre extraño, extranjero, enemigo, pero sin embargo es el que se tomó el tiempo de mostrar compasión. Y la Escritura nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que cuando tú y yo venimos a una comunidad de creyentes, necesitamos restauración. ¿Estamos heridos? Porque todo lo que hacemos, los sentimientos, el enojo, la ira, el pecado, eso es producto del pecado, hermanos. Cuando solucionemos eso, y la única solución para eso es Jesucristo, no hay otra. Aquí el samaritano aplicó vino, ¿no? Puso las vendas, etc. Igual, nosotros sabemos cuál es la medicina que necesita el pecador. Nosotros lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, aislado no, ¿eh? Pues no, es que yo no voy al grupo porque pues, ya me la sé, ¿no? No, ya voy y nada más me hacen enojarnos con los comentarios que hacen. Es la hermana fulana, siempre tiene que salir con sus ideas y sus cosas. No es que ya va a decir, ya va a empezar. Eso es normal. O sea, sí, y aquí tenemos que venir. Pero si tú, en algún momento de verdad te lo digo, si tú vienes a esta iglesia y dices, no, es que aquí yo ya no tengo nada que aprender. Hermano, ponte en contacto con nosotros porque tenemos y necesitamos más maestros. Porque ya entonces ya es momento de que tú enseñes. Si ya estuvo bueno de que recibas, ahora tienes que dar. Está bien si así sucede, ¿ok? Y lo que tenemos que entender es que cada ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Y porque cada ser humano ha sido creado a imagen de Dios, debe ser nuestro prójimo. Estamos llamados a amar a cada ser humano, amar a cada ser humano en la faz de la tierra, tanto como te amas a ti mismo. Incluso si no fuera parte de nuestra comunidad de creyentes. Incluso si no está en la casa de la fe, sigue siendo tu prójimo.
Pero ve el mandato final de Jesucristo en el versículo 37. ¿Cuáles son las palabras de Jesús para el intérprete de la ley? Ve y haz lo mismo. Porque la aplicación práctica del amor es la clave para cumplir la ley, hermano. Quiero leerte un pasaje del Nuevo Testamento en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Y dice así: así que entonces, hagamos bien ¿a quién? Según tengamos oportunidad. Recuerda, el verdadero amor no pone límites, busca oportunidades. Hermanos, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y, subráyalo, especialmente a los de la familia de la fe. Entonces tienes que entender eso. Cuando sales y dices que esta persona que me dijo está herida. Nomás tú tratas de acercarte a un Rottweiler herido para curarle la herida. Quiero que te animes un día. Porque tú dices, no, tranquilo, yo te voy a ayudar ahorita que te cures. ¿Qué te va a hacer? ¿Porque tiene algo contra ti? No. ¿Por qué? Porque le duele. Tiene que responder. Y por eso no a todos les gusta el mensaje del Evangelio, hermanos. Porque cuando son expuestos a la luz, por eso no recibieron a Jesucristo. Por eso leímos al principio en Juan. Él vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Porque cuando Él muestra lo que hay en la luz, dices, no, yo no puedo ver esto. Y no tengo que ponerte muchos ejemplos de eso. Pero entra tú a un cuarto oscuro en tu casa. Si ya es un cuarto en el que has estado anteriormente, sin problema, ¿no? Dices, no tengo que prender la luz, ¿no? Ya como vas tenteando, ya sabes dónde está todo, etc. Pero si entras a un cuarto oscuro que nunca habías estado, ¿cómo estarías? Sí, digo, ahorita me voy a ver a lo mejor un poco chistoso, pero seguramente yo voy a entrar y voy a hacer. Y a lo mejor no hay, o sea, ahí todo es espacio libre, pero yo estoy. Ahí pianito y todo. No me da miedo, a lo mejor dices, ya está como que me acostumbro a que está oscuro y todo. Prenden la luz y víboras de cascabel así en el piso. ¿Qué harías? No, mejor apágale y ya se van, ¿no? No, ¿verdad? O sea, prende la luz y te das cuenta de lo que hay ahí. Dices, ya no puedo. Ahora, si alguien te está exponiendo y te está diciendo, mira, estás herido y esta es la herida que tienes, no a todos les va a gustar que les enseñes cuáles son sus heridas. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ser parte de ese cuerpo, de esta comunidad, no es simplemente venir aquí al servicio, hermano. Discúlpame que te lo diga. Pero no solamente venir aquí al servicio, escuchar la predicación, que a lo mejor puede estar buena, a lo mejor no. Y no solamente colocarte en el nombre de la lista de membresía, ahorita que vamos a tener la reunión de membresía. Decía, sí, yo soy de los miembros, me voy a poner, y sí estoy en la lista, ¿verdad? Oh, sí estoy. No es solamente eso. No es solamente venir al culto, no es solamente escuchar la predicación y saber que estás en la lista de miembros. Si eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de los redimidos. Y sigue siendo un pecador, arrepentido, pero sigue siendo un pecador. ¿Perfecto? No, con muchas imperfecciones. Pero si llegamos a ese lugar solamente para buscar las imperfecciones, que sea para ayudarlos a corregir o para sanar, pero no para destruir, hermanos. Amén. Si hemos sido reconciliados con Dios, somos uno en Cristo. Como cuerpo somos miembros unos de otros, llamados a cuidar de otros. Ese es nuestro llamado. O sea que cuando tú llegas aquí no es solamente que te apapachen a ti. Sí, eso es parte, eso es importante. Pero si tú dices, yo no voy a esa iglesia porque nadie me saluda, ¿y a cuántos saludaste tú? Es que no voy a esa iglesia porque nadie ora por mí, ¿tú por cuántos oraste? Yo no voy a tal lugar porque nunca nadie me habla, ¿y tú a cuántos les hablas? Es que me da pena. Bueno, entonces siempre hay algo, ¿no? Pero si estás aquí, tienes que entender que como cuerpo de Cristo, como comunidad de creyente, consolamos, servimos, llevamos las cargas de los otros, exhortamos, perdonamos. Sí, también está incluido ahí en la lista. Cantamos, sí, esa parte nos encanta, espero, ¿no? Mostramos hospitalidad, nos regocijamos, algunas veces tenemos que llamar la atención, jalar las orejas, amonestarnos unos a otros, oramos, enseñamos, nos comprometemos, nos animamos, nos ayudamos, hablamos la verdad en amor. Y hacemos todo esto de muchas maneras, a veces hermosas, a veces difíciles, a veces sacrificadas. Pero nuestro trabajo aquí en la iglesia, en nuestra iglesia, es cuidar de las almas. Porque Dios nos dio una iglesia para su comunidad de cuidado.
Si necesitas ser restaurado, no vayas al terapeuta. O sea, sí está bien. No estoy diciendo que no lo necesites, tal vez sí lo necesitas, ve, ¿no? Pero la primera opción debe decir, tienes que venir aquí, porque la solución para esos otros problemas que te estás sintiendo están en Jesucristo. Así que cuidemos de las almas porque Dios nos las dio y su palabra nos la ha dado como su guía y nos ha dado su espíritu como fuerza para cuidarnos unos de otros. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu mensaje, por tu palabra, por esta historia que nos presenta un desafío. Probablemente ya lo sabíamos. El intérprete de la ley lo sabía. Lo más importante es amar a Dios y amar al prójimo. Nosotros lo sabemos. A veces tratamos de cumplir el primero y a veces fallamos también en ese. Y para hacer el segundo, a veces ponemos muchas excusas, pretextos. También tratamos de justificarnos a nosotros mismos pensando, bueno, tal vez no se refiere a todos. Pero Padre, al escuchar en esta mañana este desafío que tienes para nosotros, ayúdanos a examinarnos para identificar cómo podemos mostrar este amor, especialmente a los de la familia de la fe, pero a todos, sin que tengamos que poner un límite. Siempre que tengamos una oportunidad, permítenos ser ese bálsamo, esa medicina que puede ayudar a corregir, que puede ayudar a sanar una herida, que puede dar alivio al cansado. Que podamos ver este lugar no como un museo de los que se consideran más santos, sino como un hospital en el que estamos siendo restaurados en nuestra salud espiritual. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús.